¿Qué sucedió? Pues la parte de Guantánamo que decía Donald Trump. ¿Qué pasó con Donald Trump? ¿Qué pasó con ese show? Ok, les comentamos. Vamos a ponerlo. Pues resulta que Donald Trump salió con este comunicado para decirle a la gente, ya saben, los clásicos shows de Donald Trump. Vamos a escucharlo, está ahí la traducción para que la podamos ver. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back. So we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all. And it was just it's just an unforced error that we even have to be doing this. Now we need Congress to provide full funding for the complete and total restoration of our sovereign borders, as well as financial support to remove record numbers of illegal aliens. Illegal aliens. Y la traducción la ponen los aliens como migrantes. Esa es la parte que comentaba que es triste y que no la tenemos que aprender a incorporar, pero así son los fascistas. Ponen nombres y son peyorativos. Déjenme comentarles un ejemplo de ello. En España, una de estas historias que luego el deporte en el fútbol en Europa, el fútbol y la política han estado muy, muy de la mano. En España, el fascista, el asqueroso, el innombrable, el maldito hijo de puta de Franco, y no lo puedo decir de otra manera, Francisco Franco no permitía que las comunidades autónomas hablaran su idioma, a menos que no fuera el famoso castellano, el español. Y si se les encontraba de esa manera, había policías que los encontraban, los militares tenían la autorización de poder erradicar a estas personas, encarcelarlas o algunos hasta los mataban. ¿Dónde les permitían hablar de esa manera? En ciertos lugares, entre ellos en especial para los catalanes, y quiero poner esa situación, el estadio de fútbol. Un estadio de fútbol que donde se reunían en esos tiempos. No quiero ponerme a dar nombres en especial, algo por el estilo, sino la generalia. Era un estadio de madera, en donde la gente se sentaba, y cuando se sentaba a ver el partido, cuando se sentaban, se les asomaba porque era un estadio de madera, en esos asientos donde te sientas y se ve la gente sentada, se les veía el trasero. Y a ellos se les llamaba culés. Y así les dijeron. Siempre ha habido peyorativos, así como a la gente en Argentina del Boca les dicen, en Boca les dicen bosteros, la bosta, la mierda. Le llamaban culés, así es. Y le pasó a varios, le pasó a incluso también hubo parecidas otras represiones que también tuvieron los vascos, que también tuvieron los andaluces. Es correcto, Jenny. Y un día platicaremos sobre eso con la profesora Libertad, porque ahí platicando sobre libros, sobre historia, hay mucho que comentar sobre ello. Alguna vez que hablábamos sobre la parte de mi abuelo y cómo llevábamos esta idea con la literatura, pues hay mucho de la gente que vino de literatura. Le platicábamos también un poquito con mi estimado Carlitos. Es correcto, por cierto, igual que un servidor altamente del Barcelona. La gente de Vallecas en Madrid es completamente diferente, mi estimado Owen. De hecho, recuerda que el Rayo Vallecano es uno de los equipos más zurdos que se consideran en
de izquierda, 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 no buena ondita, no, porque hay gente que es de izquierda y hay gente que es contra régimen, un régimen, algo por el estilo. Ellos se consideran de izquierda, además fueron de los primeros equipos, el propio Sevilla en España, el propio el propio Sevilla, el propio Barcelona, eran de los equipos zurdos, ¿okay? Claro, no antifranco nada más, zurdos. El Atlético de Madrid no, Lázaro. El Atlético de Madrid, de hecho, no tiene una. El Atlético de Madrid es un equipo tibio, muy, muy tibio. Cañón tiene. Hay mucha gente que por eso no lo quiere. El Atlético de Madrid era una sucursal del Atlético de Bilbao. De hecho, por eso el uniforme se parece mucho. ¿Qué pasa? Bueno, les comentaba de esto, y ahí en el equipo culé, este equipo culé, y de hecho por eso se le quedó el mote al Barcelona de los culé, el equipo culé y los culers. Y viene de ese despectivo, y lo que hicieron es buscar ese despectivo y lo incorporaron. Ahí se podían ellos hablar el catalán y era donde se les permitía. Y siempre hay una forma despectiva de llamar a la gente. Lo hizo Franco, lo hizo Mussolini, lo hizo el propio Hitler, que fue un hijo de puta. Esto les llevó a hacer son características de estos personajes. ¿Okay? Características de estos, lo hizo Calderón, así es, con los niños, cuando sacábamos la vez pasada lo que dijo de los niños, en el programón que tuvimos ahí con Tuca, con Rodrigo. Y son características de estas formas fascistas: nombrar, desacreditar a los demás, excepto lo que ellos hacen. Incluso Francisco Franco, y voy a hacer un comentario que a mucha gente no le puede gustar, y voy a meter algo de lo que pasa en el canal deportivo. Por eso soy antifranquista y anti-Real Madrid, porque Francisco Franco ocupó al Real Madrid, y hasta la fecha, por eso es una idea que decimos bye con ese equipo. No nos gusta, me caga, les voy a ser muy franco. Uno de mis mejores amigos que nos vio el sábado, Víctor, le va al Real Madrid, yo no. Dame más información de eso, mi estimada Asmi, tú que sabes de italiano, si se puede, si no es molestia, sería bueno saberlo. Exactamente, aquí llamarles ninis, la sociedad civil, pero no llamarse pueblo, ese tipo de diferenciaciones, los peje zombies, el chairo como un símbolo despectivo. ¿Me explico? A mí la palabra chairo no me gusta, les voy a ser muy franco, pero entiendo esta parte de incorporación, como lo que pasó con la parte del equipo culé. Franco utilizó el fútbol, que era un escaparate de la gente, para mostrar el dominio. Uno de esos ejemplos que tuvo, y por eso pongo que el deporte a veces no es tan importante conocerlo para ver cómo ha afectado, porque en Europa principalmente implicaba mucha parte política. ¿Okay? ¿Qué sucede en el deporte y principalmente, por ejemplo, con el Barcelona? ¿Alguien sabe que Di Stéfano iba para el Barcelona? Muy poca gente lo sabe. Y esa transacción hace que se lo lleve Franco. Y se lo lleva para un Real Madrid. Un Real Madrid que inclusive hay copas que tiene acomodadas, que son torneos de invitación y que se los ponen, o situaciones a modo para que salieran campeones y mostrarlos el equipo de Franco como un imbatible. Tuvo a grandes jugadores que se trajo incluso a situaciones de costa de ser a huevo, como a Puskás, como a Coxis. Incluso eso no le permitió a un jugador como Sandor Coxis que fuera conocido como un gran jugador a niveles como el de Pelé. Hay gente que conoció en esos tiempos y que sabe mucho de fútbol que decía: yo pondría medio tiempo a Pelé y medio tiempo a Sandor Coxis, porque eran jugadores fuera de serie.
Que lo que hizo Mussolini, por ejemplo, fue amedrentar a jugadores argentinos. Y por eso a sus jugadores argentinos se dejaron perder para que ganara Italia ese campeonato mundial porque los amenazó de muerte. Incluso después algunos de ellos se los llevó para jugar con Italia. De ese estilo eran. Sí, yo por eso, mira, yo, pues sí, pues, Hugo captó muchos amores, mira, y ahí han jugado gente que yo he admirado mucho, como Roberto Carlos, por poner un ejemplo. El propio Ronaldo, ¿no? Que fue un jugadorazo. O sea, eso lo podría yo excluir, pero la historia como tal es un cáncer. Futbolísticamente, el Madrid es un gran cáncer a nivel mundial. Es el promotor de querer sacar la famosa Superliga. Y es todo un show que ponen los Estados Unidos para cooptar esa liga del mundo y seguir generando ese negocio que le deje dinero a ellos. Ya lo he comentado aquí. El propio Florentino Pérez tiene tranzas en México y es para pagar, por eso mandaban al Chicharito a jugar allá. Y pedían que en conferencias un personaje que se me hace no un mal técnico, que es el que tiene ahorita el Real Madrid, pero sí un vendido, para que saliera y dijera: Chicharito es fenomenal, un gran jugador, bla, 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 y es toda parte de este show. Es más, quien hizo la historia del Real Madrid era un aficionado del Real Madrid, era aficionado al Real Madrid y cuando sacó todo lo de su historia le dejó ir al Real Madrid por ver todo el asco que es la historia de alguien que roba desde 1904. Ah, jugaban fenomenal Raúl y Figo. Ha tenido gente sensacional jugando en el Madrid. Y claro, más me verán con algo del Real Madrid. Aunque Hugo Sánchez haya jugado ahí, fue un jugador de época en el Real. Pero pongo eso porque políticamente así afectó a muchos clubes. Así les quitó a jugadores. Hasta la fecha, ¿no? Hay situaciones que, por ejemplo, les pongo un caso que hasta la fecha lo hacen. El, la, sí, gracias, mi estimada R. Es cierto, lo de huevo, sí, lo comentaba y lo pone yo principalmente por la gama de precios, porque varían en algunas partes y en algunas se friegan. Se friegan porque los precios son muy altos, pero sí, sí, ahorita lo comentábamos con esa parte. Gracias, mi estimada R. Y bueno, les comparto un poco de esto para que vean cómo se ha metido no es sencillo, Noé. Mira, yo inclusive hace un tiempo con una persona muy conocida me tocó escuchar a alguien que hablaba de Franco y le decía: Nadie apoya, o sea, yo entiendo que tu abuelo apoyaba a Franco porque me lo dijo, pero nadie, nadie apoyaría, o sea, en su sano juicio diría que apoyaba a Franco. Es un caso, ya algún día lo platicaré, es un caso, porque a lo mejor como persona en algunos aspectos le aplaudo, en otras haber jugado yo no puedes admirar a un club como el Real Madrid, no se puede, porque el Real Madrid es un ejemplo de lo que hace el neoliberalismo, quererte vender una grandeza efímera, ni siquiera te vende fútbol. Y pongo ese ejemplo porque así son, el Real Madrid es el mejor ejemplo de tener un equipo fascista. El otro ejemplo es la Lazio de Italia, que fue el equipo de Mussolini. Y que hay aficionados que llegan y hacen su señal y toda la situación ahí con la Lazio, como lo que hizo Elon Musk. Pero no es un equipo que trascienda futbolísticamente ni siquiera en la propia Italia, como lo es el Real Madrid a nivel mundial. Reitero, les voy a poner un ejemplo. Tienen a este muchacho jugando Vinicius, que es insoportable. Creo que no es mal jugador, pero es insoportable, inmamable. Y han condenado todos los actos racistas que han ido contra él. El estadio del Real Madrid sigue sin tener en estos momentos ninguna multa, ni hay ningún acto en contra del Real Madrid por los actos racistas que tuvieron contra Lamine Yamal, el jugador del Barcelona. Así el fascismo que tienen estos personajes.
Es más, se me hace inverosímil que haya jugadores negros que le entren a ese show en un equipo como el Real Madrid. Por eso, por toda esa historia vieja y por muchas situaciones y porque estoy registrado en Cataluña, soy del Barça. Y hay otro equipo que me gusta mucho, que es el famoso Celtic Glasgow, porque es el equipo, con todo respeto para el San Paulo o para el Rayo Vallecano, es el equipo más zurdo que tiene Europa. Ellos llenan su estadio de las banderas de Palestina en apoyo a Palestina. Y les tiene tanto miedo la FIFA que ni siquiera los bloquea, como en España, que no pueden sacar una bandera de Palestina porque te quieren meter hasta en el bote. O te la arrebatan o te la quitan. Pero no salgan con sus banderas de los sionistas, los equipos israelíes, porque entonces ahí sí pueden hacer su show. Y ojo, el año pasado, incluso creo que fue por ahí del 2019, 2020, los judíos nuevamente llegaron con los sionistas, con Laporta, que es del Barcelona, el director de Barcelona, el director deportivo, bueno, ahorita lo que es como, se me fue el nombre, lo que es Florentino Pérez para el Real Madrid, y sacaron la bandera y la gente repudió que él hiciera eso y que otra vez volviera, y que no querían que volvieran a llevar a huevo a la Barcelona a Israel, a forzarlos a que fueran a Israel, como lo hicieron anteriormente. Es más, iban a tener un partido con un equipo de Israel y les pidieron que cancelaran el partido. La gente se los pidió, que no tenían por qué tener ese partido con esa gente de Israel. Les pidieron esa cancelación, que con ellos no iban a jugar. Un equipo que es sionista. O sea, con todo y los problemas que se tiene y que dicen que se ha fresado el Barcelona en ese aspecto, lo que sea, la gente sigue muy fiel en ese aspecto de decir no. Pero nada como el Celtic Glasgow, ese está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y reitero, pongo ese equipo y pongo esa situación para que vean cómo son los fascistas. Y en Europa es muy común ver eso, inclusive en el deporte. No los quieren, o sea, o como lo hace el San Pauli, ¿no? Que el San Pauli ha sido muy criticado en Alemania porque quien lo dirigía, no sé si todavía lo sigue haciendo, es de la comunidad trans. Y aparte, su playera lo dice, somos antifascistas. Igual el propio Rayo Vallecano o el Livorno en Italia, ¿no? Que están en contra de toda esa situación. Y ahí se ve mucho. Entonces, le comparto todo esto eh, para que vean cómo en Europa eso ha afectado. Hay gente que para ser hay grupos hinchas del equipo de la Lazio o el Schalke 04, que es el equipo de Hitler, y de los de la Lazio, que tienes que ser fascista para estar en ese equipo. ¿Vale? Entonces se los comparto porque eso es lo que hace él. Son lo mismo, o sea, normalizan el fascismo, normalizan la manera en cómo lo que decía John Leguizamo, deshumanizar, y tenemos que aprender a no deshumanizarnos. El Livorno, Lázaro, el Livorno. O como el Bahía en Brasil, ¿no? Que están sacando playeras con el logo del Che Guevara, ¿no? Ellos son, y es una actitud, el Livorno es muy socialista, muy, muy socialista. Es de lo más zurdo que hay. Pero así de lo más zurdo, pues inclusive antes eran el Everton y el Liverpool en Inglaterra, eran también zurdos. Pero si me dices así, equipos fuertemente zurdos, Celtic en Escocia, después yo pondría al San Poli, al Rayo Vallecano y después el Livorno. En México, la idea que se tenía antes, por cómo se tenía la idea de lo más zurdo, por la representación que los iban a ver y porque era la parte de abajo de yo también soy fan de la Sampdoria, no tienes idea de cuánto soy muy fan de la Sampdoria. Pero estamos en segunda y vamos a irnos a tercera, nos vamos a ir a Serie C. Estamos en el lugar 16. En México, de lo más zurdo que había, o lo más zurdo que se consideraba hace tiempo,
por cómo estaba constituido, eran los Pumas. En México el fútbol y la política no estaban tan metidos, quitando al América, que el América estaba en la parte capitalista y así creció. Podría decirte más bien aquí equipos oligárquicos y equipos del pueblo, y aquí los equipos del pueblo, uno de ellos era el Atlante en esos tiempos. El sur de Italia, mi estimada Asmi. El Bayern es equipo oligárquico. El Bayern es equipo oligárquico. Esa situación en Alemania lo puedes ver también de esa manera. Son raros los que puedas ver ahí también de izquierda. Se ha perdido mucho lo de izquierda y derecha. Es más, escucho gente que te dice, ¿por qué tienen que meter la política así? Pues porque la política y el deporte ahí nació de esa manera, iban juntos. Sí, podemos un día platicar con mi hermano en el canal y hay mucha historia sobre eso y recomendarles libros también para hablar, para conocer del deporte y cómo la política ha influenciado el deporte en muchos aspectos. Pero así el cáncer más grande del mundo, el Real Madrid. Asqueroso. Es el cáncer más grande. Porque es altamente fascista. Y son igual que estos personajes, igual que Donald Trump. Esto que tiene contra la gente, llamarlos aliens, ¿y qué pasa en Guantánamo? Pues efectivamente, pone una manera, fíjense, vean cómo son los focos. Después de lo que pasó con Colombia, ¿qué le dijo Colombia? Ah, no. Vamos por nuestra gente, pero tú no los puedes tratar como animales, ¿no? Y fueron por ellos. ¿Qué sucede? Que Trump habla de Guantánamo y dice, como no se dobló Colombia, porque esa fue la realidad, no se dobló Colombia, pues Trump ha hecho su mamada, ¿no? Ha hecho su show de decir, sí, les vamos a poner aranceles, le dijo Petro, pues yo también te pongo aranceles, bueno, tengo un pedo, no pasa nada. Y Petro le escribe una carta que es poderosísima. Obviamente para una persona que es de derecha, pues que con trabajos lee, con trabajos, pues ahí tengo mi playera, mi estimado tocayo, ahí tengo mi playera de la Unión de Curtidores. Durísimo. Un día la mostré, la negra con doble franja blanca. De aquí, bueno, y continúo. Todos los de la realeza Lázaro en España tienen real y fueron aprobados por el rey. Todos. Real Sociedad, real, porque así se quiso meter en muchas comunidades. El Sevilla era más zurdo, el Real Betis era el de derecha. La Real Sociedad era de derecha, el Bilbao era del pueblo, más que decirlo de izquierda, me gustaría más llamarlo del pueblo. En Barcelona era la parte zurda y del pueblo el Barcelona, y es el español, por eso se llama Español de Barcelona, porque no se sienten españoles. Ya después he comentado el por qué está todo ese show con el dinero que se manda, lo que les dan y cómo explotan a la comunidad catalana. Eso también, mi estimado AA. Continúo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la carta que manda Petro es profundísima. Es más, con esa carta lo que hace Petro es limpiarse los pliegues del fundillo con Donald Trump. Porque la gente de derecha no llega a esos niveles, no lo entiende. Es como la gente de derecha se me imagina como Homero Simpson, cuando habla Flanders con él, se le cae la casa, le construye una casa fea, se cae y le dice Flanders, Homero Simpson, eres la persona más deleznable, algo así le dice, que he conocido. Y Homero le dice, ay, me salió barato. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendió lo que le dijo y fue mucho más profundo. Esa fue la carta que le escribió Petro a Donald Trump. Fue una carta altamente profunda. ¿Qué sucede ahí? De esto, pues una vez que pasa, que se tiene esta situación, al final de cuenta,
no aceptan, llegan a un acuerdo y le dijo, te pongo aranceles, quiero ver si con los aranceles del café que le ponen lo va a aceptar porque las cafeterías de Estados Unidos compran altísimas cantidades de café colombiano, por poner un ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Pues que Trump cedió. Bueno, ya platicamos, no hubo ningún problema, y ponen un comunicado en donde ya se llegaron a un acuerdo y no va a haber aranceles y Colombia va a ir por su gente en esos aviones. Y los derechosos siempre de la manera más mundana buscan sacar provecho. No recuerdo cómo se llama este personaje que sale y dice, bueno, pues si va a ser así, con mucho gusto les pedimos que cada país venga por sus pinches inmigrantes. Y a lo mejor no lo vería mal, va, perfecto, que cada país vaya por sus inmigrantes, pero cuando requieras mano de obra, les tienes que pagar con todo y les tienes que pagar chingón, cabrón. ¿Qué sucede? Que la realidad es que dobló a Trump. La carta es poderosísima y dobló a Trump. Eso fue la realidad de lo que pasó. Esta doblada, este dobladillo que le pone Petro a Trump, hace que Trump diga, bueno, pues vamos a abrir Guantánamo y a todos esos que ni siquiera quieren en sus países, porque es una manera de decir que esos inmigrantes son lo peor que existe. Entonces dice Trump, pues por eso vamos a abrir Guantánamo, para colocar a esos que ni siquiera nos quieren recibir, porque saben en sus países que son deleznables esos personajes, que son lo peor, altos criminales. Tengo una pregunta. A ver, Donald Trump, ¿no se supone que de un inicio decías, y se van a chingar y les voy a meter gente, y aunque no sean de su país, que se chinguen y que vean ellos cómo lo hacen y se los voy a aventar? Y ahora dice, bueno, voy a abrir Guantánamo porque a lo mejor no me van a aceptar algunos, y entonces si no me los aceptan, pues pues voy a abrir Guantánamo para que me los puedan aceptar, ¿vale? Para que allá que no los quieren, le voy a decir, Colombia, entonces estos tú no los quieres, no te preocupes, ahí tengo Guantánamo y ahí los voy a poner. Y en su propia narrativa, en su propia saliva, Donald Trump se ahoga. Pues no que muy nalga, no que muy pipiris nice, no que te los podías chingar de todas, y ahora, bueno, si no los quieren, no hay bronca, los mando para allá. No que no les ibas a preguntar y si no los ibas a subyugar y pisarles el cuello, y hablabas de 400% de aranceles, 500% de aranceles, y decías tanta mamada. ¿Cuál es la finalidad de Guantánamo? Bueno, esto solamente es para explicar que es pura blofería lo que dice Donald Trump, por eso es importante no incorporar lo que dice. Es un guaguarero, es un blofero completamente. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo de esa manera? Por la narrativa que trae. Y me gusta mucho lo que pone Carlos Montero. Déjenme colocarles esto que pone Carlos Montero. ¿Qué dice Carlos Montero con esta situación? ¿Vale? Con esto que decía Trump. Vean la narrativa de los fascistas, dice Carlos Montero. Explica lo que dice la reportera, la vocera, y la reportera que le pregunta a esta chica, a la vocera de Estados Unidos, aquí a la de la Casa Blanca. Ella es la vocera. Y ojo con esto. Por cierto, ¿se han dado cuenta que la vocera trae su cruz? Esto es a propósito, ¿eh? Esto es a propósito. La reportera dice, de los 3.500 indocumentados deportados, ¿cuántos tienen antecedentes penales? Dice la vocera. Todos ellos porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación. Y le pone Carlos, plop, ser indocumentado se considera una infracción civil, no un delito. Entonces, no puedes llamarle criminales a los indocumentados. ¿Estamos? Es la narrativa de querer vender, de querer poner a esas personas como lo peor. Esa es la finalidad. Y venderte esa narrativa. Entonces, todo el tiempo en su discurso, dice aliens, es de criminal aliens, es de Mexican aliens, es de Salvadorian aliens, es de tal aliens, the worst, esa es la misma mamada. Es repetir lo que hace la derecha aquí.
repetir y repetir y repetir y repetir para que sea como el hacer eje, que no te gusta, pero la dicen tanto que ya nada más la escuchas y hacer eje, irá, y te la sabes y lo ocupas porque te la repiten hasta en la sopa. Eso es lo que hace. Exactamente, por eso rompe la narrativa, la doctora Claudia Sheinbaum, con lo que hace Donald Trump. ¿Por qué? Bien, aquí está lo que hacía Donald Trump. ¿Pero qué resulta? Es guaguarero. Pero a los guaguareros hay que saber romperles el hocico. La nota principal que tenemos el día de hoy, y vámonos a cerrar con esa. Pongo cortinilla y se las muestro. ¿Qué pasó? Pues que se volvieron a agarrar Trump y Petro. ¿Cómo?